especial. La parte general que se ocupa del análisis de los conceptos e instituciones generales del derecho, el delito, la pena, circunstancias atenuantes, agravantes. Es importante tener conocimiento de la parte general para poder entender la parte especial, que está dedicado fundamentalmente al estudio y sistematización de las figuras penales, ¿no? De los tipos penales, el homicidio, el asesinato, la violación y un cúmulo de tipos penales, ¿no? Hurto, robo. Entonces, hay tantos casos, ¿no? Como de conmoción social, ¿no? Como el que prácticamente el día de ayer nos ha llevado con el asesinato del policía. Siempre la ciencia de la dogmática jurídico-penal, en base a esta teoría, nos va a permitir de alguna manera predecir también determinadas conductas. Entonces, la amplitud del derecho es importante, pero es tomada prácticamente desde esa perspectiva. O sea, si entendemos la parte general, que donde vamos a tener también fundamentos científicos del derecho penal, prácticamente contiene, ¿no? Qué es el derecho, qué es la autoría, las circunstancias atenuantes, agravantes, el estado de necesidad, toda la parte general es de mucha utilidad para poder entender la parte especial. ¿Cuándo interviene el derecho penal? Cuando existe lesividad, cuando existe dañosidad, cuando una conducta indudablemente causa modificación en el mundo exterior. Es por eso que el sustantivo de la teoría del delito es la conducta. Sin la conducta humana, sin la exteriorización de la conducta humana, sin la lesividad, no puede haber ilícito penal. Por eso que es importante entender y comprender desde esa perspectiva la relevancia de la dogmática jurídico-penal. El derecho penal y el control social. Como enseña la sociología contemporánea, actualmente también tenemos autores como Ral Darenov. Este autor indica que indudablemente solamente no es, les digo, el conflicto no es para tener una visión totalmente negativa, sino el conflicto también nos ayuda para que la sociedad mejore, para que la sociedad evolucione. Por eso que es importante saber manejar la conflictividad. Por ejemplo, cuando tenemos algún conflicto en la práctica, ¿qué hacemos? Nos ayuda de una otra manera, les digo, a poder entender. Este sociólogo, Zal Darenov, que es importantísimo sociólogo, politólogo alemán, que nos hace entender, ¿no? Que fundamentalmente que el conflicto nos ayuda a mejorar, nos ayuda de una u otra manera también a optimizar determinadas circunstancias. Por ejemplo, alguna vez todos hemos estado en la situación de tener la necesidad de poder tener una casa propia, pero a veces es más cómodo tener un alquiler, se evita, ¿no? De pagar impuestos, se evita de una serie de circunstancias. Pero llega un momento que el dueño de casa, quien nos alquila, nos incomoda, empieza a poner restricciones, empieza a poner peros. ¿Y eso a qué nos lleva? Esa conflictividad nos lleva a necesariamente preciso de un miembro. Yo requiero de un miembro. ¿Y esto por qué? Porque el conflicto, y desde esa perspectiva, Zal Darenov es uno de los sociólogos que ha aportado mucho al derecho. Entonces, es importante que el control social también esté de una u otra manera regulando el comportamiento humano desde sus diferentes aspectos. No solamente sirve para poner límites a la libertad, sino para la comunicación en sus componentes. Tal vez el tema más complejo es la interpretación, ¿no? El tema que es muy difícil, les digo, porque siempre va a haber un componente subjetivo. Tras de una opinión siempre hay una historia. Tras de una opinión siempre hay aditamentos sociales, económicos, criterios propios. Entonces es el tema más conflictivo, el tema de la interpretación. Por eso que en materia penal
se maneja, ¿no? La sana crítica racional. ¿Qué quiere decir? Las reglas de la lógica, la experiencia, la psicología, que nos van a permitir de una u otra manera poder entender y manejar desde el sentido común. Tenemos el control social institucionalizado e informal. Este último caso que ha detonado, les digo, la muerte del policía, ha generado, ¿no? Prácticamente ha despertado nuevamente las críticas contra la policía boliviana, la falta de credibilidad. Y es por esa razón que, de una u otra manera, uno se pone a pensar y cuestiona, ¿no? Dice, el control social institucionalizado está devaluado, hay credibilidad en la ciudadanía y ese es el tema, ¿no? Entonces, por eso que es importante entender de una u otra manera, este capitán de policía indudablemente pese a lo que haya pasado, haya una u otra circunstancia, no se justifica desde ningún punto de vista, porque ya estamos prácticamente en el sicariato, ¿no? Y de una u otra manera, ¿qué genera esto? Inseguridad. ¿Qué genera? Que de una u otra manera también nos pongamos a pensar que somos tan vulnerables, pero estamos volviendo, es un retroceso dentro del marco del derecho. ¿Por qué? Porque de una u otra manera sí estamos volviendo a la época de la ley del talión, al ojo por ojo, al diente por diente. Y el control social informal, ¿no? Que es importante, el control social, la familia, los colegios de abogados, las escuelas, toda la sociedad ejerce el control social. Lo que sí hay que regular también es limitar y ordenar para que este control social sea también eficiente y permita de una u otra manera también vivir de esta manera pacífica y civilizada en colectividad. Entonces, por eso que es importante entender, ¿no? La teoría general del derecho y el derecho penal, el control social. Entonces, desde una perspectiva, les digo, práctica ya muchas veces también ya los filósofos han empezado a cuestionar este tema. Y Kant decía, ¿no? Si robas a otro, te robas a sí mismo. Hegel también ya empezaron a, un poco es el imperio del derecho, ¿no? H. L. Hart nos habla de la textura abierta del derecho. Siempre el derecho va a generar una u otra interpretación. Por eso que es importante entender y siempre manejar desde una perspectiva práctica y desde una perspectiva siempre científica, ¿no? Por eso que el derecho, la importancia y la relevancia del derecho penal. El derecho penal objetivo, el conjunto de normas penales. El subjetivo, el jus puniendi estatal, que corresponde al Estado a crear y aplicar el derecho penal objetivo. Cuando la ley está dispuesta, por lo general, ¿qué es lo que pasa? Todos deberíamos tener la cultura de la legalidad, pero sin embargo, hay prácticas en tribunales, por ejemplo, que se van distorsionando. Por ejemplo, dice la lectura deberá ser en tercero día, dice, que concluido el juicio de manera excepcional el artículo 361. Sin embargo, es la regla. Lee, después de los 3 días se señala audiencia y por lo general, como no han concluido la audiencia, vuelven a postergar, pero en mi criterio esto implicaría, les digo, un defecto absoluto, porque se estaría fracturando el artículo 130, porque los plazos son fatales e improrrogables. Entonces, por eso es que es importante entender siempre desde una perspectiva racional el derecho. El derecho penal fundamentalmente, ¿no? Que ha ido evolucionando, les digo, año tras año, desde la definición básica de Franz von Liszt, ¿no? El derecho penal es el conjunto de las reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian el crimen como hecho a la pena como legítima consecuencia. Para su momento era esta definición tal vez una de las más avanzadas para su época, ¿no? Porque indudablemente el derecho ha empezado a evolucionar de manera vertiginosa. Y si
revisamos la literatura, son los alemanes, les digo, alemanes, austríacos, los que han realizado los mayores aportes al derecho, ¿no? Franz von Liszt, por ejemplo, eh, consideraba, ¿no?, que el derecho penal es un conjunto de reglas jurídicas establecidas que asocian al crimen como hecho y a la pena como legítima consecuencia. Entonces, esta infracción de la ley penal prácticamente es emergente de la violación de las reglas jurídicas establecidas. O sea, cuando existe la adecuación de la conducta humana al tipo penal, tenemos la tipicidad. Como señala el profesor Raúl Eugenio Zaffaroni, es como un paletó, como una polera, como una blusa que debe adecuarse a la. Entonces, el derecho no constituye solamente un conjunto de normas dirigidas a los jueces ordenándoles imponer unas penas o medidas de seguridad, sino ante todo un conjunto de normas dirigidas a los ciudadanos que les prohíben bajo amenaza de una pena la comisión de los delitos. Entonces, el derecho penal obviamente cumple otros fines. Si revisamos el artículo 25 del Código Penal, necesariamente vemos que la pena no es un mal por un mal, de que la pena necesariamente la sanción busca. El artículo 25 del Código Penal dice, la sanción comprende las penas y las medidas de seguridad. Tiene como fines la enmienda y adaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y en especial. O sea, ¿qué busca? La enmienda y de adaptación social. No busca el mal por el mal, no es devolverle esta conducta delictiva o un sufrimiento. Indudablemente tiene, de alguna manera, también un efecto intimidatorio, pero más aún, la ley de ejecución penal ha establecido de que también la sanción busca la reinserción y la readaptación social. Entonces, desde esa perspectiva, es importante entender que esta readaptación social busca que todos nos portamos bien, de que la cultura del derecho permita la pacífica y armoniosa convivencia en colectividad. Entonces, no tiene que ser vista la penalidad como una sanción únicamente de escarmiento, únicamente de temor, sino que busca la reinserción y la readaptación. Le debería permitir estas reinserciones de adaptación y rehabilitación al presunto autor del hecho delictivo. Entonces, es importante, ¿no?, manejar, les digo, esta tesis siempre desde esta perspectiva amplia y de esta interpretación holística que se realiza. Ingresamos a la teoría del delito. La teoría del delito es una institución jurídica de naturaleza dogmática que comprende de manera intrasistémica aquellos conocimientos científicos dirigidos a establecer si la conducta atribuida a una persona como autor o partícipe debe ser alcanzada por una pena o medida de seguridad. Entonces, es importante entender, ¿no?, que esta institución jurídica de naturaleza dogmática, cuando hablamos de la dogmática penal, siempre es bueno, les digo, por eso hago bastante énfasis, entender desde esta perspectiva qué es la interpretación amplia que se realiza, esta interpretación que de una u otra manera nos va a permitir entender, comprender, les digo, la ciencia del derecho desde una perspectiva general, desde una perspectiva de aplicación práctica, para poder comprender esta lógica y esta importancia del derecho penal. Entonces, si esta persona tiene que ser juzgada dentro de un debido proceso, ¿qué quiere decir? El cumplir las formalidades explícitamente establecidas por el Código de Procedimiento Penal, por la Constitución Política del Estado, por la Convención Americana de Derechos Humanos, porque ya prácticamente el Estado boliviano en el 2009, al aprobar la nueva Constitución, ha incorporado dentro del bloque de constitucionalidad a los tratados y convenios internacionales. Más aún, también el artículo 256 permite la supraconstitucionalidad, o sea, permite aplicar más allá de la Constitución o con preferencia a la Constitución, siempre que se trate de
derechos humanos. Entonces, la teoría del delito analiza el comportamiento humano desde diversas aristas. Por eso que también el Código Penal en la parte general establece las circunstancias atenuantes y agravantes, ¿no? Que describe en los artículos 38 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, perdón, del Código Penal. Entonces, establece de una u otra manera todas aquellas conductas que nos van a permitir entender y comprender también eh, la relevancia y también la aplicación de las penas, ¿no? Por eso que en todo caso siempre hay que ver y hay que analizar todas estas atenuantes especiales, ¿no? Y las generales, si el autor ha obrado por un motivo honorable, si ha, por ejemplo, ha robado para alimentarse, si ha sido influenciado por padecimientos morales graves e injustos. Es tan complejo, ¿no? Me llamaba la atención, por ejemplo, una noticia del Alto que veía, donde esta señora presuntamente sufre violencia familiar y en pleno auto y empieza a votar aún prácticamente a la calle 180.000 bolivianos. ¿Cuál sería la ira de la pobre señora? Y empieza a votar el dinero como una especie de protesta, como una especie de desahogo. Entonces hay que entender qué estaría pensando, ¿no? En ese momento, cuáles las circunstancias. Ha ocurrido el día de ayer este hecho en el Alto, ¿no? Presuntamente, les digo, ha intervenido la gente, no permitir que se recojan, pero es un cúmulo de dinero. Entonces hay que ver si en su vida anterior también se ha destacado por un comportamiento meritorio, destacado, por actos de solidaridad. También si demuestra un arrepentimiento. En Austria y en la mayor parte de las legislaciones europeas establece, ¿no? De que el arrepentimiento activo constituye una causal de atenuación. Entonces, cuando la persona es carente de instrucción, siempre todos esos factores tienen que ser analizados por el operador de justicia. Por eso que yo parto siempre de la lógica de que el operador de justicia tiene que ser siempre una persona que entienda, que comprenda la dogmática penal. Cuando se entiende la dogmática penal, este conocimiento de las normas penales, la actividad encaminada a desentrañar el significado de las normas jurídicas, procurando la interpretación coordinada y además crítica de el Código Penal, va a ser buen operador de justicia. Entonces, cuando no se cierran, no se, de alguna manera sesgan y es importante la dogmática penal. Por eso que hago énfasis, les digo siempre en las clases, porque cuando vemos que es una conducta jurídicamente relevante, estamos entendiendo que debe ser una conducta que se adecue al tipo penal, porque indudablemente debe haber lesionado algún tipo penal, algún ilícito descrito a partir del artículo 109 al 363 del Código Penal. Y siempre, si dicha lesividad estuvo amparada por el ordenamiento jurídico, obviamente no va a haber sanción. Son estos casos, les digo, polémicos, lamentablemente les digo, el tema también parte de que en estos casos hay que tener, y en todos los casos siempre el control, ¿no? El control migratorio es importante, porque la gente que ejecuta este trabajo sucio, por lo general entra y a, a las horas, por lo general, ya ha desaparecido del país. Por eso que es importante el control migratorio, el control y buscando, ¿no? La seguridad común de todos. Entonces, ¿qué hace la teoría del delito? Está destinada para operar como un sistema inteligente de filtros, dice el profesor Zaffaroni. Cuando nos habla de este sistema de filtros, dice, indudablemente hay que contener, pone una, hipotéticamente pone el, el poder jurídico es un dique, dice. Entonces no se puede permitir de una u otra manera que todas las conductas
sean permitidas, porque si no sería un caos. Entonces dice, está destinada como un sistema inteligente de filtros para contener racionalmente las funciones del poder, las funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente va a haber límites, por eso que necesariamente se precisa que una conducta sea delictiva, que cause lesividad, que cause dañosidad. Tiene que, de alguna manera, generar un caos. Entonces, este sistema inteligente de filtros va a poner límites. Es por eso, ¿no?, que el derecho penal es también de última ratio. Se aplica en última instancia. Debe ser estratificado, necesariamente debe avanzar por pasos. Este sistema inteligente de filtros debe manejar, les digo, de una u otra manera, siempre con la pertinencia, ¿no? Con la amplitud que el operador de justicia debe entender y debe comprender, ¿no? Entonces, siempre la conducta humana, obviamente, debería tener una prevención. Y esta conducta humana en cualquier lugar del mundo, lo que hacen es siempre dar mayor énfasis a las medidas predelictuales más que a las postdelictuales. Porque de una u otra manera, ¿qué hace la medida predelictual? Evita, controla, limita. De una u otra manera nos va a permitir entender y comprender que determinadas conductas van a ser lesivas. Y estas conductas, si tienen este sistema inteligente de filtros para decir, esto no puedes cometer porque tienes como consecuencia, indudablemente, todo el aparato penal. Por eso que es también relevante que el aparato estatal sea eficiente, que haya de una u otra manera eh, siempre mucha precaución también en el ciudadano. Ahora, indudablemente, desde esta perspectiva, una conducta típica, antijurídica y culpable, obviamente, cuando hay tipicidad, cuando hay adecuación a la norma, a la expresa disposición de la parte especial del Código Penal. La tipicidad, obviamente, va a generar una prohibición. La antijuridad, lo que va contrario al derecho, es la no permisión. Y finalmente, la culpabilidad, que es el reproche. Obviamente siempre desde una perspectiva racional, desde una perspectiva de que este reproche, les vuelvo a decir, siempre debe ser buscando la reinserción y readaptación. Entonces, ojo, cuando hablamos de tipicidad, estamos hablando, el profesor Savaroni nos habla de pragma conflictivo, es el hecho delictivo o el hecho o el ilícito penal. Cuando hablamos de la adecuación de nuestra conducta al tipo penal, al supuesto hecho legal, a esta prohibición, obviamente el primer adjetivo de la conducta es la tipicidad, pero el sustantivo obviamente es la conducta. Sin conducta, sin exteriorización de la conducta, no puede haber ilícito penal. Entonces, afirmado una conducta, obviamente tiene que ser de relevancia penal, tiene que estar como tipo penal. Tiene que estar, además, esta exteriorización tiene que ser dañoso. Entonces, por eso que es importante entender, ¿no?, que aquellas conductas relevantes van a ser descritas de manera taxativa, de manera práctica. No nos olvidemos, es una garantía del derecho penal la taxatividad. Entonces, este supuesto hecho fáctico, obviamente, va a ser traducido en un supuesto hecho legal. Y obviamente, cuando hay esta antijuridad, esta no permisión, el poder punitivo obviamente va a interceder el Estado. El Estado, les digo, de una u otra manera, va a intervenir siempre en última ratio. Pero actualmente la mayor parte de las legislaciones invierten en las medidas predelictuales antes que las postdelictuales y van tratando de generar una cultura de legalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente de una u otra manera va persuadiendo. También va
hay esta circunstancia, no cometas esto porque te puede ocurrir eso. Y además los controles son tan eficientes que de una u otra manera, les digo, han logrado minimizar la comisión de hechos delictivos. Acá, como en España, por ejemplo, o en cualquier país europeo, se producen de alguna manera estos hechos también, porque en la actualidad también tienen un tema muy complejo, la gran cantidad de inmigrantes que existen. En los centros, indudablemente, es prácticamente una seguridad de un 80%, pero ya en las zonas marginales, obviamente, y cada lugar también ha sido empoderado por estos inmigrantes, musulmanes, les digo, marroquíes, toda esta gente bajo su cultura han establecido y prácticamente han generado esa cultura y van arrastrando a la gran cantidad de inmigrantes. Además, también los beneficios que tienen, ¿no? La gente inmigrante. Entonces, esto ha generado también otros problemas y va a seguir generando. Entonces, esta tipicidad, esta antigüedad y esta culpabilidad, un parte de la teoría del delito. Los caracteres positivos del sin conducta, que es el sustantivo del delito, necesariamente debe ser una exteriorización de la conducta, debe ser una conducta lesiva, dañosa, para que pueda ser sancionada. Si un hecho no es típico, si no está previsto expresamente como delito en el Código Penal, no podría estar prevista una sanción. Por eso necesariamente sin conducta no puede haber tipicidad. La antigüedad, la conducta típica no debe estar permitida por ninguna causa de justificación. No olvidemos, ¿no?, que el Código también prevé las causas de justificación, la parte general del Código Penal. Y es importante, ¿no?, por ejemplo, en las bases de la punibilidad, cuando, por ejemplo, existe legítima defensa. Ante una agresión injusta o actual, nos defendemos, pero ojo, siempre que haya racionalidad de la defensa. ¿Qué quiere decir eso? No exista desproporción del medio empleado. Por ejemplo, si el día de ayer mataba, bueno, por el policía, había, ¿no? Había esa racionalidad, porque las personas que han ido a ejecutarlo han ido con una intención clara, han hecho el seguimiento. Y ya se imaginan, ¿no? No obstante, el antisocial es un tipo de inteligencia, de una inteligencia marcada, pero también es audacia, ¿no? Porque ellos sabían que había esas cámaras. Y ustedes también se ha viralizado, todas las han cortado en un determinado momento, pero después se han viralizado todas esas imágenes así. Entonces, por eso que es importante que haya también estas eximentes de responsabilidad. El ejercicio de un derecho, oficio o cargo. Cuando en cumplimiento de un derecho, un oficio, un cargo, mata a un antisocial que está, obviamente no tiene que tener sanción. El estado de necesidad. También cuando prácticamente haya lesión a un bien jurídico propio o ajeno no superable de otra manera, pero también tiene limitantes de que la lesión sea inminente y actual, que la situación de necesidad no hubiera sido provocada, que esta lesión causada no sea mayor a la que se trata de evitar. Por ejemplo, hay un incendio, podemos romper un portón de vidrio, una ventana, en cualquier circunstancia, porque la ley nos permite. Y finalmente la culpabilidad debe ser reprochable al autor porque hay la posibilidad de exigirle otra conducta. O sea, necesariamente tendríamos que analizar, los operadores de justicia tendrían que analizar que sí se le podría aplicar otra conducta. Entonces, siempre el sustantivo del ilícito es la conducta humana. Desde esa perspectiva, la dogmática penal es prácticamente la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y opiniones de la doctrina científica en el campo del derecho penal. ¿Qué hace la dogmática penal? Nos va a ayudar a entender, a comprender necesariamente
esta ciencia del derecho. ¿Para qué? Para poder conocer el derecho penal, porque el objeto de estudio de la dogmática penal es el derecho penal positivo, que va a averiguar el contenido, sus presupuestos, las consecuencias, las circunstancias, atenuantes, agravantes, su conexión interna y todo este tipo de situaciones que rodean al ilícito. Tras un delito siempre hay muchas circunstancias, muchas causas. Es por eso que es importante la contradicción, ¿no? Hay muchas circunstancias cuando una parte escucha solamente la versión de una parte, obviamente puede cometer el error de tener una información sesgada y de ahí deriva el principio de contradicción. Y fundamentalmente que en el derecho penal tiene que, quien acusa tiene que probar más allá de la duda razonable. O sea, tiene que probar por qué, porque el artículo 6 parágrafo tercero, dice la carga de la prueba corresponde a quien acusa. Y quien acusa está en la obligación jurídico-penal de probar el hecho delictivo, pero de probar más allá de la duda. Si no prueba más allá de la duda razonable, indudablemente corresponde a una sentencia absolutoria. Cuando la prueba es insuficiente o hay dudas razonables, por eso que la dogmática penal nos va a ayudar a interpretar, a sistematizar, a elaborar. Penosamente no ha fallecido el maestro de maestros, ¿no? Klaus Roxin. Y si ustedes se dan cuenta, es también alemán. Históricamente yo a los alemanes, con todo el respeto, tengo algunos amigos, no les tengo mucha gratitud por las guerras mundiales, pero en el campo de la ciencia del derecho penal, les digo, son prácticamente que nos llevan adelante siquiera de 50 años. ¿Por qué? Porque son teorías, ¿no? La teoría de la imputación objetiva, Alvin Esser, Klaus Roxin, Gunther Jacob, son, les digo, autores de primer nivel. Por eso que es importante, ¿no? Entender y explotar también el tema de del conocimiento de la ciencia del derecho penal. ¿Cuál es el método del derecho? Es la dogmática, que se desarrolla en tres momentos íntimamente conectados. La dogmática va a analizar, va a interpretar, va a sistematizar, va a criticar. Para ello, el penalista, como cualquier científico, trabaja con un conjunto de proporciones que reciben el calificativo de verdaderas y falsas y acude a su verificación mediante la observación. Toma los datos, normas penales, los analiza, establece sus límites y diferencias. Igual, analiza desde un concepto las formas de interpretación, elabora una construcción lógica teórica en la que cada una de ellas se encuentra su cabal explicación, luego plantea hipótesis para determinar si la teoría funciona acorde con el texto legal en su conjunto o no se contradice, o sea, la verificación consistente en la fase de la sistematización. Entonces, la dogmática penal nos va a ayudar a interpretar, a comprender, sistematizar y criticar también el derecho penal, porque su objeto de estudio es el derecho penal. Y es importante, ¿no? Comprender siempre desde esa perspectiva, porque el derecho penal prácticamente es un conjunto de disposiciones jurídicas, o sea, son las normas penales contenidas en el Código Penal, y estas, obviamente, y otras leyes especiales que tienen las principales definiciones, por ejemplo, de delito y pena. ¿Y cómo lo describen? A través de los tipos penales, de las previsiones que establece, ¿no? El Código Penal. Homicidio, infanticidio, asesinato, feminicidio, hurto, robo, violación. Entonces, obviamente, el derecho penal en cuanto al derecho positivo es fruto de la tarea del legislativo. No solamente el poder legislativo puede emitir la ley y solamente el poder legislativo puede modificar la ley. Pero les vuelvo a decir, en la práctica no se está respetando. Y ese es un abuso, es un exceso. Entonces el poder estatal le corresponde, ¿no? Al poder estatal elaborar y aprobar las leyes que han de regir la sociedad en un momento histórico. Porque obviamente la ley también es perfectible. La ley va a ser modificada. Este conjunto de normas jurídicas comprenden también el ordenamiento punitivo, que es el objeto de conocimiento que estudia la dogmática del derecho penal o la ciencia del derecho penal.
Por eso que es importante, ¿no? Este sistema de conocimiento que es la dogmática jurídico-penal se ocupa del objeto de investigación que son las normas penales. Sin la dogmática, ¿qué podríamos hacer con el derecho? Obviamente sería un compilado de leyes, pero la dogmática nos ayuda, nos permite interpretar, nos permea los medios y caminos para la construcción de un sistema jurídico para que establezcan también la interpretación, la sistematización y la crítica, ¿no?, del derecho penal. Intenta la dogmática penal hallar nuevos caminos de desarrollo conceptual y sistemático. Además, retomando las diversas perspectivas jurídicas, remite a todo el ordenamiento jurídico y extrajurídico y acude también a la criminología, a la política criminal. Emprende la crítica del derecho penal vigente. Si no hiciéramos esta crítica al derecho penal vigente, y estos hechos, les digo, estos hechos, aunque son dolorosos, a veces hasta vergonzosos, ¿no? Como país que ocurra, ¿no? Este tipo de ilícitos que se viralizan, ¿no? Con la información muchas veces distorsionada, a veces malinterpretada, por eso que es importante también canalizar. También el Estado debe dar resultados. ¿Para qué? Para que el ciudadano también tenga de una u otra manera esta credibilidad. Entonces, la política criminal obviamente va a diseñar también planes a corto, a mediano y a largo plazo. Es importante ver la política criminal, les digo, del momento coyuntural y también las exigencias que nos presenta la realidad fáctica. La dogmática penal incorpora las elaboraciones criminológicas y político-criminales a su sistema y emprende el análisis del derecho penal vigente y la construcción de una ciencia total del derecho penal. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, la dogmática penal interpreta, sistematiza, analiza. Esta interpretación y la construcción sistemática van acompañadas de observaciones críticas de aquellos aspectos que aparecen como defectuosos del derecho positivo. Es importante, ¿no?, que el jurista debe utilizar diversos métodos de trabajo que se integran en el dogmático, los métodos de la interpretación, el inductivo, el deductivo, para poder comprender, ¿no? ¿Por qué? Porque también los principios generales nos van a permitir entender con ayuda de la lógica. También es importante, ¿no? Les decía, la política criminal como ciencia que se despliega prácticamente como aquel conocimiento de su objeto, el derecho penal vigente, las circunstancias. Entonces, ¿qué implica? No, a ver, en buen castellano, política criminal es prácticamente buscar, bucear en la utilidad de objeto de conocimiento, en las condiciones, en la posibilidad, en la oportunidad, en la utilidad y en la conveniencia de las normas penales. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que ver la pertinencia también de determinadas leyes. Por ejemplo, hay temas tan importantes, la ley de violencia contra la mujer y la familia, que merece ser analizada. Desde la perspectiva de la dogmática penal, eh, parto de que un momento coyuntural sirvió y servirá, pero también ahora hay que analizar y hay que ver también la credibilidad de los testimonios de la víctima para no cometer injusticias, porque se dan muchos casos donde prácticamente es la violencia y muchas veces por la vulnerabilidad que establece la ley y las sentencias constitucionales, prácticamente estamos de alguna manera en algunos casos ingresando a la presunción de culpabilidad, vulnerando la presunción de inocencia. Entonces es importante, ¿no? La política criminal tiene tareas permanentes y tiene que guiar la actuación del legislador. En base a esta política criminal, debe valorar las necesidades sociales a momento de crear las normas jurídicas. Entonces hay que ver, creo que precisa ajustes, precisa, les digo, de una u otra manera, establecer también ciertos parámetros poco por la misma conservación de la norma, porque hay un cúmulo de casos que ingresan y también
les digo, muchas veces más del 50% no son probadas. O a veces son emergentes de un divorcio, son emergentes de un problema de patrimonial, de distribución de bienes. Entonces, ¿qué hace la política criminal? Determina, ¿no?, los criterios sociopolíticos que sirven de parámetros funcionales basados en la realidad social. ¿Para qué hacer? ¿Para qué actúa el derecho? Busca la pacífica y armoniosa convivencia en colectividad. Y esta interpretación y aplicación de la ley para la elaboración posterior tiene que ser también meditada. Tiene que ser, le digo, el derecho penal un sistema unitario y coherente de normas. Por eso que es importante entender, ¿no? También las leyes fundamentales. La dogmática penal respeta premisas determinadas de manera que su aplicación sea rigurosa y se desarrolle dentro de los moldes científicos. Las construcciones dogmáticas responden normalmente al imperio de tres leyes básicas. La construcción doctrinal debe aplicarse al derecho positivo, debido a que aquella se desarrolla sobre un derecho establecido cuyo contenido debe respetar. Es inherente a esta disciplina la unidad sistemática o falta de contradicción, debido a que la ciencia jurídica no puede entrar en contradicción consigo misma. La elaboración teórica debe ser armoniosa y artística. ¿Qué quiere decir? Cuando el legislador promulga una ley, indudablemente siempre la ley es perfectible, debe ser analizada. Es por eso que, por ejemplo, en el homicidio, se han dado cuenta que el homicidio, por ejemplo, tenía una pena de 5 a 20 años. Entonces había muchos tipos penales, inclusive de asesinato, le daban la configuración de un homicidio. Y era la pena de 5 años el matar a otra persona. Cumplía 2 años y medio y solo estaba el extramor. Prácticamente esto que generaba, generaba, les digo, impunidad. Es por eso que el legislador, obviamente, con nuestra precaria política criminal, prácticamente les digo, no tenemos un diseño a corto, a mediano y a largo plazo sustentable. Entonces se necesita una inversión fuerte, les digo, en políticas criminales, porque depende también cuánto dinero perdemos en turismo, porque el común denominador de Europa, por ejemplo, hay mucha gente que ha venido. Indudablemente en Santa Cruz se han asentado todo tipo de ciudadanos y en todo el país. Tenemos gente, por ejemplo, de Europa, jubilados que ganan mínimamente una renta de 2.500 euros. Con 2.500 euros en España, con el tema impositivo, les es muy difícil sostenerse. En cambio, llegan a estos países, les digo, como Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil o el Perú, y obviamente con 2.600 euros estamos hablando de más de $3.000. Tranquilamente tienen una vida muy amplia, con muchas comodidades. Entonces, la política criminal actúa en el campo de la prevención, juzgamiento y castigo del delito. Esta política criminal, obviamente, hay que dar mayor énfasis en la prevención. Como señala el profesor Alberto Bilde, el delito siempre conlleva alta cuota de violencia social. Y al tener alta cuota de violencia social, obviamente siempre es más saludable desde todo punto de vista y menos eh, erogación económica si se invierta en la prevención. El delito cuya comisión no ha podido prevenirse por regla debe ser perseguido por el Estado juzgado imparcialmente. Y acá tenemos serias dudas, ¿no? Porque la independencia y la imparcialidad que establece el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal y el 180 de la Constitución Política del Estado prácticamente se está perdiendo. ¿Por qué? Porque la imparcialidad de una u otra manera va a generar, es resultante de la independencia. Y es el único tema en el que oficialismo y oposición están de acuerdo, que es el peor momento del órgano judicial. Toda esta política criminal obviamente en resguardo también de los intereses de la víctima y de los derechos del acusado, con un juicio imparcial en que se respete la dignidad del acusado y se garantice también la defensa. Siempre va a haber una puja permanente en el derecho penal entre
la política criminal del Estado, porque todos los estados van a tener una política inflacionista. ¿Qué quiere decir? Tratar de poner penas severas. Texas tiene la pena de muerte, pero no se ha erradicado el delito. Sin embargo, muchos países como Suecia, por ejemplo, Holanda, han minimizado la comisión de delitos. ¿Por qué? Porque hay también una situación, les digo, regulada entre políticas públicas eficientes, donde la gente tiene su fuente de trabajo, donde la gente tiene mucho control y además se ha rescatado no este chauvinismo, este querer a su tierra. Y la gente cuida, la gente, pero también tenemos este gran problema en Europa de los migrantes, que han generado prácticamente una especie de guetos donde están bajo sus reglas. Y ese es un problema con el que actualmente están tropezando todos los países europeos. Entonces, la política criminal es el sistema de decisiones estatales de todos los poderes, incluido el constituyente, quien procura de ciertos objetivos que deberían ser la protección de los derechos reconocidos al individuo por su condición de tal o como miembro de la sociedad, define los delitos y sus penas y otras consecuencias. Organiza las respuestas públicas tanto para evitarlos como para sancionarlos, estableciendo los órganos y los procedimientos a tal fin, los límites de estas decisiones. Entonces, el sistema de decisiones obviamente tiene que ser equilibrado, tiene que estar, les digo, apoyada por la ciencia del derecho penal, la dogmática jurídico penal. Entonces, es importante, ¿no? Entender, por ejemplo, el profesor Alberto Binder en su libro Derecho Procesal, tomo 2. Aquí en Cochabamba lo hemos declarado con Universidad Mayor de San Simón, doctor honoris causa. El profesor Alberto Binder es un consultor internacional. Actualmente está trabajando con México, con la oralización de los juicios orales, de todos los procedimientos penales. Soy consultor de Bolivia, Chile, Paraguay, Colombia, Costa Rica, México, más de 20 países. Entonces tiene una lógica muy sencilla el profesor Binder. Dice, si asumimos el tiempo histórico que nos toca vivir, respecto del cual tiene sentido hacer esta investigación, existen porciones de política criminal que tienen legitimidad democrática. Entonces adquieren también relevancia la creación de un saber político criminal sobre el proceso penal. O sea, ¿qué quiere decir? El profesor Binder dice, si conocemos, sabemos cuántos robos agravados o cuántos feminicidios se producen al mes en Bolivia semanalmente y sabemos cuáles son las causas, cuáles son los detonantes, obviamente podemos tener una política criminal. Yo les vuelvo a decir, el año 2013 se promulgó la ley 348 como política pública número uno del país. Hemos reducido los feminicidios. Hay una política, les digo, eh, pedagógica, de cultura del respeto a la mujer desde los colegios. Creo que no hemos avanzado. Hemos hecho seminarios, hemos analizado con psicólogos, psiquiatras, abogados, fiscales, jueces, ciudadanos. ¿Por qué se ha incrementado estos casos de violencia familiar? Entonces es importante saber este saber político. Ni siquiera en Bolivia, en Cochabamba, no sabemos cuántos robos agravados se producen. El caso de Santa Cruz, ¿qué estadísticas tenemos sobre estos asesinatos, sobre estos sicariatos que se producen? Hemos analizado con prolijidad, sabemos de dónde emergen, hemos tenido una respuesta eficiente del Estado para poder aprender a los autores. Parece que no. Entonces, Binder parte de una lógica muy sencilla. Dice, saber política criminal debe acompañar, obviamente, con eficacia la política criminal. Porque si no tenemos eso, no podríamos avanzar. Entonces, es importante, ¿no? También se ayuda con la criminología. Deriva del latín crimen, crímenes y del griego logos, que significa tratado, a partir de lo cual se considera el concepto de crimen como conducta antisocial que está relacionada con otros términos como delito, delincuencia, criminalidad. La criminología es una ciencia empírica de carácter interdisciplinario que estudia el delito como un hecho individual y social, la personalidad del delincuente, la de la víctima y el control social del
comportamiento desviado. Para hacer la clase más amena, les he preparado, eh, ingeniera, por favor, ya debe compartir la ingeniera María Luisa, revisen por favor en el WhatsApp, o en el sistema, de un artículo del profesor Elías Newman. No se asusten por la que es una lectura, son hojas muy reducidas, pero es una lectura exquisita. Intitula Las penas de un penalista. Miren, Elías Newman es un psicólogo, doctor en Derecho también de la Universidad de Buenos Aires. Elías Newman tiene esta virtud, ¿no? De que hace un análisis práctico de los temas, les digo, penales y prácticamente da mayor énfasis a todo el dolor, ¿no? De los penales, a todo el dolor de la víctima. Entonces él maneja, ¿no? También el tema de la víctima como sujeto marginal del proceso penal. Entonces también ha entendido, ¿no? De una u otra manera eh, y ha conceptualizado, por ejemplo, en su libro Victimología, también aquella persona que consciente o inconsciente ha simulado una agresión. Ahora, quiero que nos daremos para poder, estamos a 8:05. Nos daremos 40 minutos para poder leer el artículo. A ver, por favor, confírmenme, revisen el WhatsApp. Doctor, ya se les ha enviado al inicio de las clases los dos documentos. Gracias, ingeniera. Entonces, los dos tenemos 40 minutos. 40 minutos para poder trabajar. Cualquier duda estoy en línea. Así la clase es más dinámica. No se guíen, por les digo, son 27 carillas, pero cada carilla es cortísima. Además, es tan simpática la lectura que les digo, van a quedar embelesados. De acuerdo, colega, estamos a 8:05. Tenemos 40 minutos y después socializamos la lectura. Muy amena, además reales, digo, porque el profesor Elías Newman hace un análisis también. Les decía, ¿no? Cada opinión siempre tiene algo de historia, componentes sociales, económicos, sentimentales. Entonces, Newman hace una lectura exquisita. ¿Han podido concluir o prefieren dejarlo para mañana? Mañana podemos ver con más cuidado, con más meticulosidad, porque es un artículo son artículos académicos que en la vida nos sirven bastante para poder inclusive entender y comprender, ¿no? Desde una lógica, les digo, siempre práctica y jurídica. Y muchas veces, ¿no? También nosotros, como dice el profesor Newman, a veces recibimos, recibimos estos campanazos o esta llamada de atención, ¿no? De muchas situaciones que vemos en el tema de los privados de libertad. Entonces, muchas veces como dice, ¿no? El profesor Newman, somos cajas de resonancia de aconteceres hondamente dramáticos. En cada caso penal siempre, lamentablemente, hay alto componente social y también sentimental, ¿no? Porque obviamente siempre va a ser un tema conflictuoso. Obviamente toda participación, colegas, tiene su puntaje, siempre con el principio de favorabilidad. Estamos ya bordeando prácticamente la hora. Si gustan, lo dejamos, pero quiero escuchar, lo dejamos para mañana y mañana con mayor amplitud podemos extendernos en este diálogo. Tengo una media hora más de exposición que después podríamos socializar. Los escucho, colegas, si no han podido. Perfecto, hay alguien ya que me ha escrito mañana. Ya, colegas, haremos una cosa práctica, les vuelvo a decir. Es un tema, yo sé que a veces por la jornada laboral también uno está cansado, por eso que yo, este libro me traje el año pasado, por ejemplo, de Buenos Aires. Es interesante, Elias Newman, es un autor que yo siempre recomiendo porque tiene esa virtud de que enfoca de manera práctica. Entonces, mañana comenzamos con el análisis, la interpretación y siempre con estos criterios, ¿no?
optimizar e intercambiar criterios. Tal vez el mayor beneficio de estos cursos postgraduales es contar honradamente la realidad y también entender, ¿no? De que cada caso es, siempre tiene sus propias características. Entonces, colegas, mañana por favor hagan un esfuercito, lean, analicen y comenzamos, ¿ya? Puede llamar la lista ingeniera, la lista correspondiente. Buenas noches, colegas. ¿Tienen alguna duda? Por favor, estoy en línea con la mayor confianza.